compartiendo con vosotros este mensaje y a la vez de poder dar gracias a aquellos que nos siguen por las redes sociales y bendecirlos en el nombre de Jesús. La semana pasada estuvimos hablando sobre, Miguel compartió sobre lo que era la inconformidad, la queja con el pueblo de Israel en Éxodo. Y hoy quiero también traer el mensaje sobre cómo a veces nos perdemos la bendición de Dios por el hecho de no creerle a Dios. Y también cómo podemos de alguna manera obtener las bendiciones que Dios nos ha prometido con tantas promesas que nos ha dejado las Sagradas Escrituras, que son su palabra. Quiero hablarles de uno de los hombres que no solo lograron conquistar la tierra prometida, sino que también conquistaron el corazón de Dios con su fe y valentía. Y este hombre se llama Caleb, en el cual iba juntamente con Josué. Y el texto que vamos a estudiar y vamos a meditar en esta mañana es en Números, capítulo 13, versículo del 17 adelante. Y también vamos a contrastar, a estudiar y leer y meditar sobre Josué, cuando ya entraron a la tierra prometida. Y aquí en el capítulo de Números, capítulo 17, Moisés manda a 12 espías, sabemos la historia, y le da la orden de a 12 espías de ir a inspeccionar la tierra prometida. Y no fue porque en un principio Dios lo eligiera, lo escogiera, porque si vamos a Deuteronomio capítulo 1 vemos que el pueblo de Dios fue el que dijo de que enviaran a espías a espiar la tierra prometida. Por eso Moisés consultó con Dios y Dios le dijo que así fuera, que me enviaran a 12 espías. Y no vamos a ver los nombres de todos los espías, pero sí que vemos que dice las Escrituras en el versículo 1, dice: y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que conozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Y entonces da la lista de los hombres que fueron enviados y decía que fueran hombres, que fueran príncipes, que fueran personas con autoridad, personas que fueran maduras, personas que tuvieran una capacidad, ¿sabes?, de poder entender las cosas, de poder discernir las cosas y observar, ¿sabes?, con madurez y valorar las cosas. Y por eso dice que fueran príncipes. Y entonces vemos también que en el versículo 17 observamos y que vemos el texto que ahí fue lo que hizo Moisés. Entonces Moisés los envió a esos 12. Y dice el texto: los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí a Neguer, y subid al monte, y observad la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. Cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas. Y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esforzaos y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Observamos aquí, dice que ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Izán hasta el Reón, y entrando en Amad, y subieron a Neguer y vieron hasta Hebrón, y allí estaban Ahimán, Sesai y Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron una sarmiente con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granas y de los higos. Y se llamó aquel lugar en el valle de Escol por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Y volvieron, y hasta aquí quiero llegar. Observamos que aquí en el texto, como vemos, podemos observar diferentes cosas y vamos a meditar en ellas. Moisés les envió a que pudieran valorar y contemplar la tierra,
Les envió a ver si el fruto que tenía, les envió a mirar también la fortaleza que había, si eran hombres, muchos hombres, pocos hombres, si había murallas, si no había murallas. Y eso fue lo que ellos observaron. Y fueron allí y vieron que, como hemos visto el texto, de que era tiempo de la cosecha de la uva y cogieron el fruto de la uva que era tan grande que se maravillaron, que tenían que llevar entre dos. Y ahí me estaba reflexionando y meditando en este tiempo, como los avivamientos que han habido aquí en España en este tiempo, en el tiempo que podemos observar y valorar, han habido varios avivamientos con la palabra de Dios. Y Dios ha dado diferentes promesas a diferentes siervos de Dios, como le dio la promesa también al pueblo de Israel, de conquistar la tierra prometida, que era Canaán. Una tierra que fluía la leche y miel. Una tierra que tenía mucho fruto y mucho valor. Y esta tierra la que fueron a conquistar y fueron a mirar los espías y valorar. Y se maravillaron porque vieron frutos. De hecho, vemos que el fruto, en un principio, de la vid salió un racimo de uva tan grande que lo tenían que llevar entre dos. Era algo maravilloso. Y vemos que en los años 60, aquí en España, el Señor conquistó una tierra, conquistó un sector, una población. Y fue en aquel tiempo, en los años 60, que conquistó la tierra los hermanos de Filadelfia, los hermanos gitanos. Y ahí hubo un evento y un mover grandísimo, que muchos se convirtieron por medio de la mercadería, de los mercados, y se extendieron la palabra y daba la buena noticia de salvación, en lo cual mucho pueblo se convirtió. Y ahí vemos que fue buena tierra, de tal manera que dio un fruto productivo. Y muchos se convirtieron y pudieron experimentar la grandeza de Dios, como obtuvieron la leche y la miel de aquel tiempo. Luego pasamos a los años 80, 90 también, que hubo otro mover del Espíritu Santo y de la palabra del Señor, en el cual nos podemos sorprender y maravillar de que en ese tiempo había una catástrofe, porque había mucha delincuencia, había mucha drogadicción y muchos jóvenes, mucha gente cayeron en el tema del mundo de las drogas, ¿sabes? Como toxicómanos y dependían de ello. Y entonces ahí vino un mover también, porque dio palabra de Dios a hombres de Dios que decidieron creerle a Dios. Y en ese momento que creyeron a Dios, dieron su vida y no dudaron en conquistar la tierra que le había prometido. Para los ojos humanos, los ojos de la sociedad, incluso de las autoridades, podíamos ver que era una catástrofe, que era un caos, incluso por toda la delincuencia que había. Pero para los ojos de Dios, ahí vio un potencial, el Señor observaba que había una tierra fértil y buena también que se podía conquistar. Y esa tierra era la gente en aquel momento, cuando tocó el corazón de ciertas personas que dedicaron su tiempo a buscar y a obtener ese fruto que le estaba prometiendo Dios. Y eran la gente que estaba en el mundo de las drogas, los toxicómanos. Y en ese momento se levantó la comunidad de rehabilitación de toxicómanos. Y ahí hubieron muchas personas que fueron y creyeron y conocieron al Señor. Conocieron el amor de Cristo por medio de hombres como Caleb, que creyeron a Dios. Hombres que dieron y entregaron su vida, su tiempo, su dedicación para buscar la tierra prometida y ver las cosas grandes y maravillosas que Dios tenía para ese tiempo, para esta nación y este país. Y eran mujeres y hombres que iban a encontrarse con Cristo y que esos hombres iban a ser el pilar y el instrumento que Dios y Cristo iban a utilizar para que otros muchos pudieran conocer a aquellos y conocer de aquellos que no tenían valor, pero que Dios les dio un valor. Por eso vemos que en el texto nos sorprendemos cómo el pueblo, cuando regresaron y vieron esas maravillas, aún se quejaron y se temorizaron de las cosas. Dice el texto algo que quiero que entremos dice en los detalles. Dice, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de ellos, de los hijos de Israel, en el desierto de Parán, en Cádiz, y dieron la información a ellos y a
y a la congregación, y le mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra de la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. El texto está, y estaban diciendo y afirmando que ciertamente había leche y miel. Y esto nos te quiere decir de que ciertamente en un momento creyeron y vieron que Dios es un Dios de verdad. Es un Dios que comparte la verdad y que no dice mentiras ninguna. Ellos mismos, Dios le había prometido una tierra que iba a fluir leche y miel, una tierra que iba a ser prosperada, una tierra que iban a conquistar. Y era la tierra de Canaán. Y ellos vinieron y lo observaron y dijeron: de cierto, porque cuando vieron todo lo que había en la tierra esa de fruto, dijo: sí que era cierto que había leche y miel, pero miremos toda una vez más. Y este es el fruto de ella. Para confirmar, trajeron el fruto de la vid. Y aún más dijeron: y más el pueblo que habita en ella es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac, porque la tribu de Anac, los hijos de Anac eran grandes. Solían medir de 2 metros 10 a 2 metros 70 de altura. Entonces eran en aquellos tiempos los gigantes que estaban hablando. Dice: y Amalek y habita en Naguer. Y dice, y vamos al versículo 30. Y cuando escuchó todo esto, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Aleluya, bendito sea el nombre de Dios. Porque en esos momentos hubo un hombre de los 12 que pudo callar esas voces negativas que estaban destruyendo lo que Dios quería hacer para el pueblo y desechando la bendición que Dios tenía para ese pueblo en esos momentos. Hay voces que van a callar y van a venir con temor a atemorizar. Pero siempre hay una voz que la verdad que es este hombre de Caleb, que estaba fuerte y valiente y había creído a las promesas de Dios. Y este dijo: porque más podremos nosotros que ellos. Pero aún así vamos a ver este detalle. Ese es el primer punto que quiero hablar. Recordar las grandezas, quiero compartir un poco sobre las grandezas de este hombre, 6 aspectos claves de Caleb, en los cuales podemos tomar como ejemplo para poder conquistar todo aquello que Dios ha prometido. Si hoy estamos aquí y hemos visto, estamos aquí es porque ha habido hombres y mujeres que creyeron a Dios como Caleb y que fueron a conquistar. No se dejaron escuchar voces que querían desanimar y desmotivar aquella voz que Dios había dicho y la promesa que Dios había dicho a ese pueblo. Por eso Caleb dijo esas palabras: vayamos. Y entonces hasta el pueblo habló mal de ellos. Dice: mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel, de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio, dice de ella, son hombres de grande estatura. Y mira, el versículo 33 dice: también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. En este momento vemos mentalidad de complejo, mentalidad mediocre. Dice que se veían como langosta. ¿Sabes cómo nos van a ver los de la gente que nos rodean? Como nosotros creamos que somos. Tenía una mentalidad pequeña, una mentalidad mediocre, una mentalidad que no se sentían insignificantes ante ellos. Pero hay algo muy importante. Si la palabra de Dios dice que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es creer lo que Dios nos llama. Dios nos llama embajadores de este reino. Y Dios nos tiene como embajadores. Tenemos que creernos y vernos así para que los demás nos puedan ver. Y el embajador habla de las virtudes de Dios. El embajador representa el reino de Dios. El embajador representa la autoridad de Dios. Porque Él nos lo ha dado y nos lo ha puesto entre nosotros. Y nos lo ha entregado en nuestras manos. Por eso dice que todo lo que pise la planta de nuestros pies nos pertenece. Y ahí vamos a observar y ver cómo Caleb, lo que pisó le perteneció no solamente a él, sino a toda su generación. Esa es la importancia que tenemos que tener y observar y valorar.
Recuerda, el primer punto que tenía Caleb era este. Recuerda las promesas de Dios a través de Moisés. Caleb recordaba las promesas, creía en las promesas de Dios. Por eso mismo observamos en el capítulo 14, versículo 6 de Josué, que dice así en el capítulo 14, versículo 6 de Josué. Y aquí ya estaba conquistada la tierra de Canaán. Aquí ya la habían conquistado. Y Caleb está recordando estas palabras a Josué diciéndole, y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal. Y Caleb, hijo de Jefone, ceneceo, le dijo, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés. Le estaba diciendo a Josué, Caleb, varón de Dios en Cades Banea, tocante a ti y a mí, diciendo, referente a ti y a mí. Y en aquel momento que le había conquistado ya le dijo a Josué, Josué, tú sabes lo que Jehová, nuestro Dios, el Señor le dijo a Moisés acerca de ti y de mí. Tú sabes que el Señor nos dio a una tierra prometida. Tú sabes que fuimos los únicos que creímos a la voz de Dios. Por ese motivo, en el versículo 24, capítulo de Números, capítulo 2, 14, dice así. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra de donde entró. Y su descendencia lo tendrá en posesión. Aleluya. Un hombre que conquista recuerda las promesas de Dios. Un hombre que conquista recuerda las promesas de Dios. No para coleccionarlas, sino para vivirlas, y es la punta de lanza para ir tras las conquistas y conquistar desafíos y verdades. Ese hombre de Dios es el que observa y cree y recuerda las promesas que le ha dado a Dios. No sé, mi hermano y mi hermana, si tienes algunas promesas de parte de Dios en tu vida o subrayadas en la Biblia que te ha dicho el Señor. No sé si en algún momento has dicho, Señor, esta promesa yo la cojo para mí. Porque yo sé que tú eres un Dios de verdad. Yo sé que tus palabras es sí y amén. Porque tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte de tus dichos. Tu palabra es viva y eficaz y es más cortante que una espada de doble filo. Tu palabra es sí para siempre. No sé si tú tienes esas promesas, pero Josué sí que recordó esas promesas. Josué en el desierto le estaba dando esas promesas Dios a los hijos de Israel en el desierto. Y en este tiempo, en Josué, pasando ya 45 años, ya sucedieron esas promesas. Y él se acogió a esas promesas. Qué importante es creerle a Dios, como creyó Caleb en esos momentos. Caleb dijo, y hubo en él otro espíritu. Versículo 24 del capítulo 14 de Números, dice, y hubo en él el otro espíritu. Ese espíritu, esa otra actitud, diciendo, ir en pos de mí. Esa es la actitud que tenía Caleb y la que tenemos que tener nosotros como hijos de Dios. Tener otra actitud diferente de esas personas. De esos 10 que estaban trayendo la información, de en un momento una pequeña bendición de decir sí que fluía leche y miel, pero luego sacaron todas las quejas, todos los obstáculos, todos los problemas, todas las dificultades, todo lo que podía venir a sus vidas que eran obstáculos para poder alcanzar eso. Y esos fueron lo que ellos se basaron. Y eso fueron lo que ellos hicieron también transmitiendo el temor y la inseguridad al pueblo. Pero hubo alguien que dijo esas palabras. Pero mirad lo que aún dice así Josué y Caleb. Vemos también que el texto del capítulo, dice así en el texto, versículo 6 del capítulo 14 de Números, hay algo que a mí me gusta y me llama la atención, porque dice así, versículo 6, cuando después de escuchar todas esas cosas que estaban diciendo el pueblo de Israel, con todas las dificultades, dice, versículo 6, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestiduras, una actitud diferente.
Romper sus vestiduras era rasgarse las vestiduras como queja de lo que estaban diciendo. Y mirad versículo 7. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra de gran manera buena. Es tierra buena. Es muy buena. Y dice, versículo 8, si Jehová se agradara de nosotros, Él nos llegará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Versículo 9, por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová. Se estaban quejando a Dios. Estaban cuestionando las palabras que Dios le había dicho. Estaban cuestionando el corazón de Dios hacia el pueblo. Y por ese motivo dice, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos con pan. Aleluya. Esa es la mentalidad y el pensamiento que tenemos que tener como hijos de Dios. No hay nada que pueda ir contra nosotros si Dios está con nosotros. Porque mayor es el Dios que hemos creído que el Dios que viene con tantas mentiras, que es el enemigo. Mayor es el que está conmigo que está fuera de mí. Por ese motivo Josué y Caleb habían pensado y habían creído en la palabra de Dios. Mayor no lo vamos a comer con pan, como diciendo, aquí hoy podríamos decir vulgarmente, con patatas fritas. No tiene nada que hacer contra nosotros. ¿Por qué motivo? Porque con nosotros está el Señor, dice el texto. Con nosotros está el Señor. Y su amparo para ellos está apartado. Al Señor no tienen ellos al Señor. Nosotros sí que tenemos al Señor. Y el Señor nos respalda. El Señor dice que allá donde vayamos, Él va con nosotros. El Señor dice tantas promesas que dice, nada ni nadie te podrá hacer frente porque tú eres uno de mis pequeñines. Donde yo te envié, tú irás. No temas a esa nación, le estaba diciendo también a Jeremías y a Josué más adelante. Es importante creer a Dios. Ese es un punto que vemos. El segundo punto que es que Josué de Caleb es que trajo noticias como las sentía en su corazón. Y algo muy importante que a mí me llama aquí, trajo noticias como las sentía en su corazón. Josué capítulo 14, versículo 3, y vamos a estudiar versículo 7, dice así. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a conocer la tierra. Y este es el texto que a mí dice, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Aleluya. Él marcó la diferencia. Yo le traje noticias como sentía en mi corazón. Y en este texto de yo le traje noticias como sentía en mi corazón, dice en el versículo también, aquí en el capítulo 14 del número versículo 30, dice así. Y Caleb, tenemos posición porque podremos nosotros con ellos, le estaba diciendo, nosotros podremos contra ellos, le estaba comentando. Y algo que te voy a decir aquí, en este texto es así, Caleb tenía el mismo sentir que tenía Dios. Para él estaba primero la palabra de Dios, luego la fe y después los sentimientos. Y con eso vamos a conquistar la tierra prometida. Cuando primeramente tengamos la palabra de Dios, tengamos el sentir de Dios y tengamos la fe, aunque sea como un grano de mostaza, para trasladarnos de un lugar a otro con el poder y la certeza de que Dios está con nosotros. Después déjate los sentimientos. Esa es la actitud. Trajo noticias como lo sentía en su corazón. Un corazón como que tenía David, un corazón conforme al de Dios. Un corazón lleno de gracia y de reconocimiento. El otro punto que vemos de Caleb es el tercero, que dice que él hubo otro espíritu. En él hubo otro espíritu. Y eso lo vemos en el versículo 24 del capítulo 14 de Números. Caleb tenía otro espíritu diferente al que tenían los 10 espías. Caleb, de cierto, decidió ir en pos de Dios. No se dejó llevar por la inmensa mayoría, no se dejó confundir ni por los argumentos ni por las manipulaciones, ni siquiera por el desespero de los que le rodeaban. Él no se dejó llevar, él tenía otro. Hubo otro espíritu en él. Y ese espíritu era un espíritu de conquistador.
un espíritu valiente. Ese espíritu que tenía Caleb era un espíritu de victoria. Era un espíritu que creía porque había un espíritu de guerrero. Él sabía que no iba solo, él sabía que iba alguien con él y ese era Dios. Y si Dios va contigo y conmigo no, y contigo mi hermano, no lo dudes, vas a conquistar. No porque tú lo quieras, sino porque ella lo ha dicho. Dios ya le había dicho lo que iba a suceder, que le iba a dar una tierra que fluiría leche y miel. Le iba a dar una bendición. Y yo creo que estamos viviendo en unos tiempos que como se veía en el año 60 o en los años 80 que era difícil para la nación que estaba viviendo y la situación que está viviendo esta nación, hoy estamos viviendo unos tiempos con este coronavirus, con esta pandemia, que también van a venir muchos que van a ser atemorizados, que nos van a atemorizar. Van a venir muchos que van a traer inseguridad. Van a venir muchos que van a hablar de destrucción. Pero yo creo que es un tiempo que también está conmoviendo los corazones. Y que es un tiempo que como hijos de Dios tenemos que tener un diferente espíritu al cual la nación y otras gente, otros seres humanos nos están pensando. Están pensando que esto es una hecatombe, están pensando que esto es un desastre, están pensando que hay una crisis. Y muchas veces parte es verdad. Y va a haber una crisis económica y como hemos visto una crisis también de enfermedad. Pero también va a haber un momento de oportunidad. ¿Sabes que para el proverbio chino, para los chinos, y en este caso no quiero decir, voy a sacar lo positivo de ellos, porque para el chino cuando hay una crisis, para ellos es un tiempo de oportunidades. Y hoy es el tiempo de oportunidad que Dios dice que nos va a dar también. Yo creo que estamos en un tiempo de que nos va a dar la conquista, que vamos a conquistar una tierra que va a fluir leche y miel. Unos corazones que van a estar dispuestos y abiertos a recibir la semilla de la palabra de Dios. Unos corazones que están ya rotos y quebrantados de tanta lo que está en información, de tantos mensajes que nos están dando negativos, de destrucción, de desánimo, de derrota. Y esa tierra que está así de quebrantada y rota, creo que la simiente que le podemos llevar es la palabra del Señor, de esperanza, de ánimo, de fuerza, de energía, de esperanza, diciendo que hay un Dios que puede traer y consolar los corazones, que hay un Dios que puede cambiar la situación, que hay un Dios que puede traer vida donde hay muerte, y muerte espiritual, te estoy hablando. ¿Sabes qué es lo que le fue a llevar? Algo muerte espiritual. ¿Sabes? Me llamó la atención y he estado estudiando y haciendo una escatología y pensando lo que es la tierra de Canaán. Y Dios le mandó a conquistar una tierra de Canaán. Y la religión canaanita era una religión que yo estaba reflexionando y digo, estamos en esos tiempos. Porque la religión canaanita, la religión lo que hacían era sacrificar a los niños, a los bebés recién nacidos a su Dios. Los sacrificaban, lo mataban y se lo llevaban a sus dioses, a Baal. Y también otra función era que las mismas sacerdotisas eran prostitutas. Y los sodomitas que estaban dentro del templo eran hombres que se acostaban con varones. Esa era la religión y la cultura que tenían allí en Canaán. Esos eran los pensamientos. Y yo estaba diciendo, ¿de qué nos diferenciamos en estos tiempos que estamos viviendo también nosotros? Hay ciertas cosas que están aconteciendo y ya en este tiempo que estamos viviendo y lo que sucedió en aquella tierra, en aquel tiempo, y pasaron miles y miles de años. Y hoy, en el siglo XXI, estamos viviendo ya también estas cosas. Están sucediendo cosas que están trayendo hecatombe y dificultad y destrucción a la nación. ¿Qué Dios no actúa? ¿Qué Dios no está haciendo algo para paralizar todo eso? Ya no escuchamos esas voces y esas manifestaciones que incluso potenciaron el virus, que todos sabemos y no quiero pronunciar. Ya no hay tantas fiestas como se han ido cancelando de idolatría, de ciertas cosas que podía causar multitud de personas en unidad y causar también más daño. Ya no se ha sabido de eso, ya no se ha escuchado de ciertas cosas que se estaban promoviendo
y creencias e ideologías que se estaban promoviendo e imponiendo en la sociedad. Porque Dios no lo ha permitido. Dios ya no ha permitido que llegue eso se ha paralizado. Ahora hay un centramiento y una fijación que es en el caos que estamos viviendo de la pandemia y el coronavirus. Y algo que dice la palabra del Señor, que toda ayuda viene a los que aman las cosas de Dios. Y algo importante es que por algo será. Caleb decidió ir en pos de Dios, con un espíritu que no era el mismo que daba la sociedad. Ese es un pensamiento que quiero dejar y que nosotros podemos también obtener y recibir. Porque mirad que te digo, el otro punto es que Caleb nunca hizo desfallecer el corazón del pueblo de su gente. Él nunca hizo desfallecer el corazón. En Josué capítulo 14, versículo 8 dice así: y mis hermanos los que habían subido conmigo hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo al Señor mi Dios. Ese era el pensamiento. El pueblo vino trayendo todo lo que era más negativo, los gigantes, las murallas, las circunstancias. Hoy podemos ver las enfermedades, las circunstancias, las murallas. No vamos a salir, no vamos a... Mentalidad de, como estaba diciendo, tenía mentalidad de langosta, mentalidad mediocre, mentalidad negativa, mentalidad que era una mentalidad toda destructiva, pero él no era así, él tenía otro pensamiento, porque él nunca hizo desfallecer el corazón del pueblo, de su gente. Al contrario, motivó: vayamos porque nosotros podremos contra ellos, el Señor está con nosotros. Algo que quiero decir, quiero aclarar aquí, no es que seamos hombres alocados, porque la palabra nos lleva a ser prudentes, a ser insensatos, a buscar las cosas que Dios quiere que hagamos. Eso sí que nos está diciendo, que seamos hombres prudentes, no que vayamos a alocados. ¿Por qué? Por ese motivo también es importante saber cuál es la voluntad de Dios para este tiempo. Estamos en un tiempo también que es un poco difícil, pero sabemos que si Dios está con nosotros lo vamos a conseguir. Y nuestra palabra y nuestro ánimo tienen que ser de esperanza, de aliento. Dice también el texto, en el versículo 14, Números 14, versículo 9, que estaba seguro de la presencia de Dios. Él estaba seguro. Por eso el texto dice: por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los que queremos lo comeremos con pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No le temáis. No le temáis. Esa es la importancia. No tengamos temor. Caleb nunca ignoró los gigantes. Caleb nunca ignoró las circunstancias. Lo que sucede con Caleb era que los gigantes no determinaban su fe, pues estaba convencido de que Dios estaba con él. No debemos de ignorar la circunstancia que estamos viviendo, pero sí que tenemos que estar seguros que el Señor está con nosotros, que Él va con nosotros, que Él nos defiende. Y el sexto punto es que actuó bajo la bendición. Caleb actuó bajo la bendición. Por eso vemos que en el versículo 13 del capítulo 14 de Josué le está diciendo estas palabras. Después Josué entonces le dijo: y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Esa fue. Josué entonces le bendijo. Esa es la bendición que tenemos que tener. Josué significa Jehová salva o Dios es salvación. Ese es el significado de Josué. Y entonces la bendición de Dios, cuando vamos bendecidos por Dios, el Señor nos salvará. Dios es nuestra salvación. Caleb actuó bajo bendición, pues tenía claridad respecto a la autoridad de Josué.
y sabía que no podía ir sin su bendición. Esperó la bendición de Dios a través de Josué. El que actúa bajo la bendición siempre va a conquistar. Porque la bendición de Dios nos ampara. La bendición de Dios nos guía. La bendición de Dios va con nosotros. Y conforme va el altar, dice el pueblo de Dios, cuando iba al altar, y el pueblo iba conforme al altar y seguía al altar, y había la bendición, porque Dios iba con ellos. Si el altar no se movía, si la presencia de Dios no se movía, ellos tampoco se movían. Nosotros tenemos que movernos con la bendición de Dios. Si Dios ha dicho ir y conquistar la tierra, vayamos. Si Dios dice tiene una tierra fértil para nosotros en este tiempo, la conquistaremos. Concluyendo el tema y el mensaje de esta mañana que tenía para vosotros y quería compartiros, es en estos momentos difíciles como lo que estamos viviendo en esta pandemia de coronavirus, ¿cuál va a ser nuestra actitud? ¿Será como la de los 10 espías que se enfocaron en sus carencias? ¿Quienes transmitieron el mensaje de derrota e hicieron desfallecer el corazón del pueblo? ¿O seremos como José y Caleb, cuyas palabras estaban cargadas de esperanza y ánimo, las cuales le creyeron a Dios y los cuales vieron a esos gigantes como hormigas? Creo que estamos en un tiempo de tomar la decisión. Seamos como Josué y Caleb. Hay un tiempo de fruto, hay un tiempo que tenemos que conquistar y seguir adelante. A pesar de la pandemia, del coronavirus, de todo lo que estamos viviendo, de la crisis, el Señor dice que no hay justo desamparado que mendigue pan y que no lo había visto. Entonces yo creo que estamos en el tiempo de poder creerle al Señor, la palabra que nos ha dado, las promesas que nos ha dejado a cada uno de nosotros y poder conquistar esta tierra, este tiempo que estamos viviendo, que ante la sociedad es crisis, es caótico, pero ante los ojos de Dios es oportunidad de poder llevar la simiente, la palabra del Señor, la buena noticia de salvación y regar los corazones con el amor de Cristo, que cubre multitud de pecados y de defectos. Yo os invito en estos momentos y os animo a que sigamos adelante, porque esto está llegando al final del túnel. Pero también nosotros como hijos de Dios tenemos que alumbrar por detrás para que esa luz resplandezca, la gloria del Señor, la imagen de Cristo se vea con nosotros y a través de nosotros. Que el Señor os bendiga y que la paz del Señor esté con nosotros y con vosotros en este tiempo en el cual nos habéis dedicado y nos habéis escuchado para poder recibir este mensaje. Señor, gracias te damos por